Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Enrique Denis. Sisu Sumaki. Rodrigo Suetzik. Noto. El señor Pepo Papeada. Amlol. Y Diana. Muchas gracias por todo su apoyo, sin más dilación. La ira de un padre, capítulo 47. El vapor se elevaba en espirales perezosas, girando suavemente antes de desvanecerse en el aire. Serapiel sostenía su taza entre las manos, sus dedos aferraban suavemente la porcelana. El calor la impregnaba, asentándola mientras su mirada seguía recorriendo el delicado patrón de vapor. No estaba segura de si la sonrisa en su rostro era real, pero por ahora, era suficiente. Al menos, por el momento, le bastaba con buena compañía. Y qué buena compañía tenía. Una que aún podía hacer que el mundo se sintiera un poco menos pesado, aunque solo fuera por un rato. Aunque el ambiente fuera extraño, ruidoso, caótico. Cumplir con la fiesta del té prometida era algo que se había esperado desde hacía tiempo. Y Glorio le conecta una maldita patada giratoria directo a la cara. Mira a esa perra irse. Los vítores estallaron a su alrededor. Tintineo de tazas, tintineo de porcelana, antiguos exorcistas y almas descarriadas lanzando bollos al aire como confeti. Un querubín, entre otras cosas, había encendido fuegos artificiales desde el centro de mesa. Un Wiener, muy confundido, estaba a medio comer una bandeja de sándwiches de pepino y también gritaba. Emily se sentó junto a Serapiel, con los ojos abiertos de par en par, medio empapada en té y cubierta de migas, y aún aplaudiendo. ¡Qué genial! ¿Viste eso? Dio una voltereta como, imitó una serie de movimientos bruscos e imprecisos, que bien podrían haber sido un suplex o una convulsión. Serapiel la observaba, con el té caliente entre las manos. No esperaba que Emily disfrutara de algo así. Aunque, quizás, era una idea tonta. O quizás, simplemente nunca conoció realmente a la joven Serafín. Emily captó su mirada y se frotó la nuca con timidez, aún con restos de glaseado pegados a los dedos. Sí, lo sé, no es apropiado para alguien de mi posición, murmuró con una sonrisa torcida. Serapiel negó con la cabeza levemente, un gesto casi divertido. No iba a regañar a nadie, no en esos días. No te preocupes, dijo. Dejó las palabras en el aire un momento, luego volvió a mirar el anillo de abajo antes de añadir, aunque pareces feliz. Considerando la violencia. Bueno, es diferente, dijo Emily, con una sonrisa un poco más suave, un poco más pensativa, casi más vieja de lo que Sera jamás la había permitido. Nadie grita de verdad. Nadie tiene miedo. Es ruidoso, salvaje y un poco estúpido, pero nadie muere. Nadie ruega que pare. Incluso dejaron que Percival se uniera. Es muy diferente a las visiones de mis sueños. Emily miró fijamente el ring, donde los antiguos exorcistas ahora gritaban como idiotas borrachos, pintados con pintura facial llamativa, balanceando sillas plegables y gritando frases dramáticas que no tenían ningún sentido. Especial punta de acero santificada. En mis sueños, en realidad, eran aterradores, dijo, casi para sí misma. Recuerdo cómo sacaban a la gente de sus escondites como si fuera algo rutinario. Sin vacilar. Orden tras orden, y ellos obedecían. Sus dedos se curvaron ligeramente sobre su regazo. Cada noche, llego a donde empezó todo, poco a poco. ¿Por qué estabas tan decidido? ¿Por qué nada de esto se detuvo jamás? ¿Por qué no pudo? Su voz se fue apagando. Serapiel miró hacia otro lado. No respondió de inmediato. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. No de una manera que pareciera honesta. Pero ahora están en el ring con nombres artísticos ridículos como Lady Supleximus III y. Se volvió hacia Serapiel con esa misma sonrisita exagerada. Es la primera vez que los veo hacer algo que no duela. Simplemente viven. Simplemente viviendo. Las palabras resonaron en la mente de Serapiel como un viejo himno deformado por el tiempo. Simplemente viviendo. Ángeles que una vez fueron cortados de las alas de la poderosa Taxiarca cuando terminaron los exterminios, cuando la redención resultó posible, cuando Adán regresó, bendecido una vez más por el Señor Todopoderoso, cuando sus cuarteles pronto se llenaron de espadas y lanzas sin usar. Ángeles sin órdenes que seguir. Sin propósito. Y peor aún, sin excusa. Simplemente viviendo. Eso no había sido su primer pensamiento mientras contemplaba a los ángeles sin órdenes que seguir semanas atrás. Sin propósito. ¿Qué necesidad hay de un exterminador si no hay exterminios?
Le dio escalofríos en los huesos cuando ese pensamiento la cruzó por primera vez por la cabeza. Cuando, sin duda, debe haber parpadeado en las mentes de sus hermanos, en las mentes del propio Michael, poderoso y temible Miguel. El primero en descender. La espada. La voluntad. El que nunca se inmutó, ni siquiera cuando el juicio quebró el firmamento y los demás lo siguieron con las espadas desenvainadas. El más parecido al Señor mismo, soportando sin esfuerzo la tensión de dos Sefirot destrozadas. Inquebrantable. Siempre la que cargó con cargas que ningún otro ángel podría. Incluso cuando Serapiel apenas podía soportar el peso de la suya, incluso cuando se había librado de la peor calamidad del Edén. ¿Los descartaría el taxiarca? ¿Los desharía y los devolvería a las plumas que una vez fueron? ¿Y ahora qué pasa con los exorcistas?, preguntó, en silencio, con amargura, avergonzada, incluso al pronunciar las palabras. Esperando una respuesta tan dura como un juicio. Al principio, Michael solo parpadeó, como si la pregunta no tuviera mucho sentido. Como quieran, había dicho Michael, arqueando una ceja. Directo. Como si fuera obvio. Siempre y cuando no alcen sus espadas contra el cielo ni pongan en peligro el orden divino, son libres de hacer lo que quieran. Y eso fue todo. Si Serapiel había dicho algo después de eso, alguna respuesta, alguna aclaración torpe, no lo recordaba. Quizás se había quedado callada. Quizás se había estremecido. Pero un momento después, ya fuera en respuesta o a pesar de su silencio, Michael continuó. Se les obligó a obedecer, continuó Michael con voz mesurada, como si no estuvieran acostumbrados a hablar a menos que fuera para dar órdenes. Eso nunca significó que no pudieran desear. Haberlos creado sin eso, habría sido vergonzoso para mí. No para ellos ni para mí, no. Para el Señor Y. Para el cielo. Otra pausa. No creo que eso los haga inferiores. Solo, moldeados para un propósito más limitado. No han errado, así que, si ya no tienen una función para lo que eran, entonces que se conviertan en algo nuevo. No hay deshonra en eso. Son su creación tanto como cualquier serafín o arcángel. La única distinción es el origen. Desvió la mirada entonces, no por vergüenza, Michael no se avergonzaba, sino pensativa, intentando hablar en un idioma que no solía ser suyo. Fueron hechos por mí, pero después de un momento, volvió a levantar la mirada, y sonrió. Una pequeña y extraña sonrisa. Desigual. Casi avergonzada de existir. Como si la sintiera extraña en su rostro. Como si no fuera del todo suya, pero lo intentaba de todos modos. Una expresión extraña en el rostro del taxiarca. Solo entonces, para su vergüenza, se dio cuenta realmente. Desde el principio, ella no había hablado con el taxiarca. Ella había estado hablando con su hermana pequeña, Michael. Cientos de millones de años menor que ella. El que una vez la siguió por los salones dorados del firmamento, aún aprendiendo a volar. Esa era Michael antes de todo. Antes de las órdenes. Antes de la espada. Antes de que el peso de la voluntad del cielo se asentara sobre sus hombros como una armadura. Antes de que alguien se atreviera a llamarla la mano derecha del Señor. Antes de que alguien le pidiera que llevara cargas que nadie más podía soportar. Quizás por eso siempre dejaba a Serapiel desequilibrado. ¿Cuándo fue? Que Serapiel empezó a ver al gran regente del cielo en lugar de a Miguel. Michael, quien no le había respondido como el arquitecto del exorcista. Ni como el portador de la primera espada. Ni siquiera como el gran regente del cielo. Solo como una hermana. Franca. Honesta. Casi incómoda con su sinceridad. Su hermana pequeña estaba orgullosa de crear sus plumas. Ella los vio como libres. Y Serapiel no lo había hecho. Hasta ahora. Era ella, Serapiel, quien estaba mirando hacia abajo. Con Michael. Con Emily. Con sus hermanos. Con los exorcistas. Ella los miró y se preguntó si se pudrirían. Se miró a sí misma y se preguntó si ya lo había hecho. Al recordar sus propios defectos, su propia arrogancia, su inflado sentido de sí misma, ya que alguna vez había creído que su percepción era más profunda, su juicio más agudo, su propósito de alguna manera más sagrado, Serapiel sintió que algo viejo e incómodo se agitaba bajo sus costillas. Aun cuando había abrazado a Emily, incluso cuando le había prometido seguridad, incluso cuando la había mantenido en la oscuridad bajo el pretexto de protegerla, Serapiel había juzgado a los demás desde la distancia. Se llevó la copa a los labios, ocultando el ceño fruncido que amenazaba con aparecer. La alta serafín se había elevado a algo aparte. No del todo por encima, nunca tan descarada, pero aparte. Lejos. Más segura. Limpia.
¿Y por qué tú también estás aquí? Obviamente, dijo Emily, interrumpiendo los pensamientos de Serapiel. Serapiel la miró con los ojos muy abiertos. Me alegra que finalmente hayas aceptado venir conmigo. Aunque no te gusten los lugares ruidosos y alborotados, la sonrisa de Emily era amplia y brillante, despreocupada, como si estuviera orgullosa de compartir el momento. La mirada de Serapiel se suavizó y un toque de calidez floreció en su pecho. Claro que estoy contenta. Emily se limpió una mancha de glaseado de la muñeca con el borde de la manga y rió quedamente, con un sonido ligero y despreocupado. Porque aunque no tenga nada más, y aunque todo lo demás sea horrible, sigues siendo mi hermana. Y eso me basta. Serapiel sintió que se le encogía el corazón, una oleada de emociones le inundaba el pecho. Por un momento, no encontró las palabras adecuadas, pero la inquebrantable seguridad de Emily, su forma de hablar con una verdad tan sencilla, lo hizo todo más llevadero. Ella asintió lentamente. Cuando finalmente respondió, su voz fue más suave de lo que esperaba. Y tú eres mía, Emily. Pase lo que pase, tú también eres mía. Aunque haya sido un poco cerrada. O fría. O demasiado cuidadosa durante demasiado tiempo. Exhaló por la nariz, casi una risa, aunque contenía más arrepentimiento que humor. A los demás, a nuestros hermanos, les importa el cielo, pero no es lo único que les importa, dijo en voz baja, como si admitiera algo que debía haber hecho hace tiempo. También se preocupan por ti. Por los demás. Algunos ya no saben cómo demostrarlo, no después de todo lo que ha pasado. No después de ser lo que nos hicieron ser durante tanto tiempo. Así que, sus acciones, se alimentan del miedo. Emily terminó la frase con facilidad, con una sonrisa que, una vez más, parecía demasiado cómplice para su rostro. Ni amargura. Ni enojo. Simplemente cierto. Así que, a veces, incluso me abren la cabeza y la revisan, añadió encogiéndose de hombros con indiferencia. Serapiel se quedó quieta. Su mano, su aliento, sus alas. Todo quedó atrapado en el silencio que siguió. No había ardor en la voz de Emily, ningún tono de acusación. Eso, de alguna manera, lo empeoró. ¿Lo sabías? Preguntó Serapiel en voz baja. No tienes que parecer tan sorprendido. El joven Serafín rió levemente. Yo también soy un serafín, el portador de la alegría, qué tontería. Emily sonrió un poco más, ladeando la cabeza como si le siguiera la corriente a Serapiel. Es difícil no darse cuenta. Las emociones y los sentimientos son fuertes. Sobre todo cuando de repente te encuentras rodeado de arcángeles que no conoces y que no se han permitido sentir mucho en mucho tiempo. Hizo una pausa, quitándose una migaja de la manga. Su voz se suavizó. Creo que esperaban encontrar algo terrible enterrado en lo más profundo. Alguna raíz de corrupción, o alguna razón para tratarme como una amenaza. Pero no había nada que temer. Solo a mí. Tal como siempre he sido. Nunca supieron realmente qué buscaban, qué temían de mí. Creo que, en el fondo, yo también lo temía. Que yo no era suficiente. Ella sonrió de nuevo, suave y sincera. Y después de eso, fueron amables. Nada rígidos ni distantes. Amables. Como si les avergonzara haber dudado de mí, aunque fuera por un segundo. Miró a Serapiel, con una sonrisa un poco más juguetona. Últimamente han sido muy amables, la verdad. Es un detalle tierno. No estoy acostumbrada a ver a Saquiel esforzarse tanto por no rondar, y Chamuel no deja de darme masas y hachas porque se sentían mal. Pero es como si, se sintieran aliviados. La voz de Emily era ligera, pero permaneció en el pecho de Serapiel más tiempo del que debería. Aliviado. Esa palabra resonó, captando algo agudo y silencioso en su interior. Sintieron alivio al no haber fallado otra vez. De que Emily no fuera otra Lucifer. Temían decepcionar al Señor otra vez, temían volver a fallar. Lo peor de todo es que tenían miedo de ser demasiado misericordiosos. ¿Y no fue triste admitirlo para un ángel? ¿Que el temor a la misericordia pudiera pesar más que el temor al juicio? Y les había costado. Les costó la capacidad de verse realmente. De ver lo que realmente había en su interior. Para ver a Emily. Para ver la alegría y la inocencia que siempre habían estado allí. Aún así. No los culpo, dijo Emily con una suave risa, agitando una mano como si dijera. O sea, sí, es una grosería. No es precisamente educado hurgar en la cabeza de alguien como si fuera un cajón que olvidaste haber abierto. Serapiel abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Aún no había palabras, no las adecuadas, pero la mayoría de sus corazones estaban bien puestos. Eran nobles, incluso. Emily arrugó la nariz, sonriendo aún, juguetona, pero no desdeñosa.
Había un destello de esa extraña y serena sabiduría que ahora llevaba como un abrigo enorme, todavía un poco grande para ella, pero cada día le resultaba más familiar. Sé lo que muestran mis visiones, dijo. Sé lo horrible que puede llegar a ser todo. Lo cruel que es. Sé que lo que haces, tus acciones, es lo que importa al final. Ella bajó la mirada hacia sus manos y luego volvió a levantarlas. Pero me gustaría pensar que las intenciones también importan. Es un sentimiento noble, Emily. Sin embargo, la voz de Serapiel vaciló, no por vacilación, sino por los pensamientos que la acosaban. Apartó la mirada, bajó la mirada hacia su té frío y luego la dirigió a la arena donde el caos, de alguna manera, se había convertido en consuelo. No podemos permitirnos ser misericordiosos de esa manera. No con los que fueron expulsados. No con quienes creíamos que debían quedar atrás. Cuanto más vivimos, más comprendemos el precio de la misericordia y cuanto más peligrosa puede ser que la ira. Pero el Señor ama a toda su creación. ¿No es así? ¿No es eso lo que siempre nos dijeron? ¿Que su amor perdura para siempre? Si es cierto, si de verdad lo creemos, ¿por qué no podemos amarla también? Toda. Incluso las partes rotas. Incluso las que aún no saben cómo ser buenas. Sobre todo esas. Emily juntó las manos sobre su regazo, mirando a Serapiel no con ingenuidad, sino con una fe obstinada. Se supone que somos sus manos, ¿no? Su voz, sus agentes. Así que, si él no se ha rendido, ¿qué derecho tenemos nosotros a hacerlo? Serapiel le sostuvo la mirada un buen rato. Algo en ella se tensó y luego se suavizó. Porque no somos el Todopoderoso. Una confesión. No vemos los hilos como él los ve. No sabemos lo que él sabe, y no podemos amar como él ama. Su misericordia es vasta. Insondable. Una misericordia que vio al primer asesino y aún así lo marcó con protección. Una misericordia que permite que el sol salga incluso para los impenitentes. Bajó la mirada hacia sus manos temblorosas. Nuestra misericordia es pequeña. Frágil. A veces, parece más un riesgo que una virtud. Y cuando has visto lo que hemos visto, cuando has visto almas retorcerse hasta convertirse en algo irreconocible, la misericordia empieza a parecer negligencia. O incluso orgullo. Como si blasfemáramos y fingiéramos ser Él cuando nunca fuimos creados para serlo. Incluso ahora, cuando Adán regresó, esperábamos que fuera Dios, continuó Serapiel con la mirada perdida. Esperábamos que, de alguna manera, después de todo este tiempo, lo eligiera para cargar con el peso de la misericordia, para ofrecer la redención que nosotros nunca pudimos. Queríamos que Adán fuera algo más grande de lo que era, porque eso significaría que éramos libres de ser algo menos. Tal vez la misericordia que anhelamos no nos corresponde ejercerla, solo recibirla. Serapiel bajó los hombros. No somos el Todopoderoso. No vemos todos los confines. No conocemos todos los corazones. Ella exhaló lentamente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Una pausa. Cerró los ojos. Amén. Por un momento, ninguno dijo nada, hasta que... No somos Él. Lo sé. Pero fuimos creados por su diseño, dijo Emily en voz baja. Eso tiene que significar algo, ¿no? Ella miró a Serapiel. Sé misericordioso, como tu padre es misericordioso. Sonrió, cansada, pero sincera. No había pasión en ella, solo una tranquila certeza. Nunca seremos perfectos. Pero nuestro padre no nos lo pidió. Solo nos pidió que lo intentáramos. La mano de Emily descansaba sobre su corazón, acunando allí algo frágil. Las intenciones importan, eso es lo que creo. Respiró hondo. No en lugar de las acciones, sino quizás, junto a ellas. Como si aún hubiera algo bueno debajo de todo, intentando salir. Aunque esté enterrado bajo el miedo, los errores o el deber. Todo lo que nos decíamos a nosotros mismos era sagrado. Y cuando nos alcanzamos el uno al otro, incluso torpemente, incluso tarde, tal vez eso todavía significa algo. Tal vez no sea demasiado tarde para convertirnos en alguien mejor. Comprendernos. Elegir la misericordia, incluso después del juicio. Construir algo nuevo, incluso con sangre en nuestras manos. Aunque nunca lo hagamos exactamente bien. ¿Aún cuenta, no? Serapiel no respondió de inmediato. No sabía cómo. Aún así, la mirada en sus ojos, cansada, pero más relajada, la forma en que aflojó un poco el agarre de su taza de té, y la diminuta sonrisa que se dibujó con mayor facilidad, fue respuesta suficiente para Emily.
Y Lady Supleximus III acaba de golpearlo tan fuerte que creo que va a necesitar un reinicio celestial. Que alguien llame al coro de la sanación, porque el alma de ese hombre acaba de abandonar el edificio. Giraron sus cabezas hacia el espectáculo olvidado de abajo, justo a tiempo para ver al redimido Percival, aunque ahora, aparentemente rebautizado en el ring como el honorable Slamander, atrapado con su cabeza directamente entre los muslos de un exorcista convertido en luchador. Los gritos de la multitud crecieron a medida que el árbitro, un querubín con gafas de sol enormes y pantalones cortos de gimnasio, batía sus alas frenéticamente, gritando: «¿Te rindes? Tienes que rendirte, hermano. Muestra un poco de compasión por tu cuello, no está hecho para la salvación». Sin embargo, al ver la expresión feliz en el rostro de Percival y el rubor en sus mejillas sonrosadas, el dolor no parecía ser su prioridad. De alguna manera, Serapiel sabía, con una certeza que la sorprendió incluso a ella, que no iba a rendirse pronto. Ella soltó un suave resoplido. Aún así, Serapiel no pudo evitar maravillarse. Todo el asunto tocó algo profundo en ella, una resonancia que vibró a través de su Sefirot. Un hombre que, no hace mucho, había sido considerado merecedor de la condenación eterna, ahora ríe, con sinceridad, sin aliento, con todo el pecho, junto a un ángel creado con el único propósito de masacrar a los condenados. Todo esto se desarrolla ante un público de querubines vociferantes y virtudes fuera de servicio. Al final, ella nunca hubiera creído que semejante escena fuera posible. Fue absurdo. Fue hermoso. Era paz, de alguna manera. Emily tomó las manos grandes de Serapiel y las apretó. Sé, en el fondo de mi alma, que pronto el mundo estará listo para seguir adelante. Esto no era el cielo. Y tampoco era el infierno. Era simplemente la vida. Extraña, nueva y torpe. Pero viva. Cuando Serapiel volvió a mirar a Emily y la vio radiante ante el caos como si fuera lo más natural del mundo, se dio cuenta. Quizás eso fue suficiente. Cerró la puerta de la habitación tras él, y el eco resonó demasiado fuerte para lo suave que había sido. Definitivo, como un mazo. Como una sentencia. Adán no se movió. Humíllate, le había dicho. Con tanta calma. Con tanta naturalidad. Como si eso fuera todo lo que hiciera falta. Al final, eso fue todo lo que hizo falta. El primer paso de un largo viaje. Nada más y nada menos. Si ella haría caso o no a su advertencia, él no lo sabía. Su visión era vasta, superada solo por la del Señor, pero ni siquiera él podía atravesar el velo del conocimiento de lo invisible en movimiento. No cuando sabía que su orgullo aún le nublaba el camino. No cuando su corazón aún no se había tranquilizado. Y no le causó ninguna molestia. Algunas verdades no le fueron dadas. Algunas puertas no estaban a su alcance, ni siquiera ahora. El futuro, sus infinitas astillas, sus silenciosas catástrofes, sus misericordias ocultas, pertenecía solo a Dios. Quizás siempre estuvo destinado a ser así. Quizás saber nunca fue el objetivo. No para él. No para ninguno de ellos. Había sido creado para recordar, para avanzar, para prepararse. Pero nunca para controlar. Nunca para tener certeza en los asuntos del alma. Y con el tiempo hizo las paces con ello. Fue el intentar, no el saber, lo que reveló el corazón. Se apartó de la puerta y echó a andar, ni rápido ni lento, solo hacia adelante. El mármol del salón del Hotel Feliz se inclinó bajo sus pies en reverencia, confundiéndolo con algo que no era. Él no miró hacia atrás. No había triunfo en su corazón. Tampoco amargura. Solo un dolor silencioso. Ella no había arremetido. Había escuchado. Y eso, en sí mismo, era una misericordia. Susurró, más para sí mismo que para cualquier alma que lo escuchara. Que ella elija la puerta estrecha. Ojalá todos ellos. Y en lo más profundo, más tranquilo y oculto, encontró una parte de sí mismo, más ingenua, quizá, pero ahí estaba, para que el maldito también pudiera encontrar consuelo. Una esperanza de que, a pesar de todo, a pesar de la caída, a pesar de la distancia, ambos encuentren el camino de regreso. Era una esperanza tonta. Una esperanza peligrosa, quizás. Pero todavía estaba allí. Salió del hotel y el cielo de Sarimora lo recibió. Vasto, apagado y muy inferior al del jardín, su antiguo hogar. Sin embargo, en ese cielo nocturno, entre los millones y millones de estrellas de su propia creación, Adam sonrió al contemplar una visión que le trajo un inexplicable consuelo.
No era una estrella, pero su resplandor era mucho más brillante que el de cualquier sol y se movía de una manera que parecía casi familiar. Más rápido que el mismo rayo, unas alas de color negro azabache se agitaron en la distancia, elevándose hacia el horizonte. La mirada de Adam se detuvo un instante, un destello de algo antiguo e intocable cruzó sus ojos. Fue un pensamiento fugaz, apenas un susurro en su mente, uno que no necesitaba palabras para ser comprendido. Su primogénito, el primero en abandonar el mundo de la redención, y sin embargo, tan lejos de él. Todavía no, le recordó a la parte de él que deseaba acercarse a él. Sus ojos heterocromáticos bajaron para contemplar algo mucho más a su alcance. Dos mujeres, ambas una prueba de su arrogancia, su incompetencia y su cobardía. Un pequeño bufido escapó de sus labios. Esta no será una conversación divertida. Se dirigió hacia ellos, pero antes de siquiera dar el primer paso, el suelo bajo su pie pareció tambalearse. No fue solo la tierra la que se movió. Fue como si la propia esencia de la realidad se hubiera derretido, doblándose y ondulando como el agua. A pesar de todo su poder y nueva energía, Adam, que llevaba el manto de Cadmon, no podía hacer nada. Se hundió. Sus ojos dorados y azules se abrieron de par en par al sentir una fuerte corriente que lo atraía. Su cuerpo se agitó, pero la sensación ya no era algo contra lo que pudiera luchar. El suelo se disolvió en un abismo, y todo se retorció en algo que no era ni sólido ni líquido, un vacío y un sueño a la vez. Una corriente más antigua que el tiempo mismo pareció atraparlo, arrastrándolo hacia las profundidades invisibles. Y aunque podía comandar legiones de estrellas y doblegar el mundo a su voluntad, aquí, en este lugar, era impotente. Todo su conocimiento, todo su poder, no significaban nada ante esta fuerza primordial. Pero, de nuevo, ¿qué poder poseía realmente? Su mente remontó a momentos de su vida, a los momentos en que se creía el centro de todo. ¿No has aprendido nada?, se preguntó. ¿Era poderoso? Sí. Pero solo porque se le había permitido ser poderoso. Solo porque se le había permitido. ¿Era sabio? Sí. Pero solo porque se le permitió serlo. Él había sido elegido, no por su grandeza, sino por su servicio. Y así, Adán se humilló. Sin más resistencia, se soltó. Cesó su lucha contra la corriente que lo arrastraba hacia abajo y hacia adentro, lejos de la forma y la certeza, lejos de la ilusión de control. Él dejó de luchar. Él dejó de agarrar. Él simplemente era. Y en esa entrega, silenciosa, invisible, no celebrada, el mundo cambió. La corriente se calmó. El mar de los mundos no nacidos se abrió ante él, su infinita extensión se abrió no con violencia, sino con reverencia. Como si reconociera lo que finalmente se había roto en su interior. La luz se filtraba. Pura y radiante. Antigua. Cuando volvió a jadear, no era por respirar, sino por estar, estaba arrodillado, con el pecho subiendo y bajando con un movimiento brusco e irregular, las manos apretadas contra el suelo como si lo hubiera atrapado en plena caída. Adán tosió. Tembló. Y luego, lentamente, levantó la cabeza. Ante él se extendía un camino seco, sólido, bañado de luz, tejido con la materia misma de la creación. El mar, abierto, rugía silenciosamente a ambos lados, contenido no por la fuerza, sino por la voluntad. En el centro, un hombre se erguía. Envuelto en una tela demasiado simple para lo divino y demasiado antigua para lo mortal, con los brazos extendidos y las manos abiertas, manteniendo a raya lo imposible. A Adán no le hizo falta preguntarle su nombre. Él lo sabía. Él sonrió. Adán miró las aguas que se abrían a su alrededor. Supongo que esto es lo tuyo ahora. Mares que se abren. El hombre le devolvió la sonrisa. Nunca fue mío, dijo. Ni entonces ni ahora. Giró ligeramente la cara hacia Adán y el viento cambió con el movimiento. Se parte porque él lo quiere. Yo solo levanto mis manos. Y yo que pensaba que te estabas escondiendo de nosotros en el cielo. No me escondí. Simplemente no estabas preparado para verlo. Adán dio un paso adelante, respirando aún entrecortadamente, empapado de verdad. ¿Y ahora soy yo? Las manos del hombre bajaron lentamente y las paredes de agua temblaron, pero no se cerraron. ¿Estás caminando?, fue la respuesta. Basta. Adán miró hacia adelante, el camino atravesado por lo imposible, y dejó escapar un suave suspiro que podría haber sido una risa, o una rendición. El hombre simplemente levantó su mano, la palma abierta, e hizo un gesto hacia adelante, indicándole a Adán que caminara adelante. No me corresponde a mí recorrer esta parte, dijo. Pero hay alguien más adelante. Un guía. ¿Un guía?, repitió Adán, pero el hombre ya se había desvanecido en la niebla que flotaba justo sobre el mar abierto. Sigue tan dramático como siempre, murmuró Adán. Una pausa.
Tú también, susurró la voz de Moisés junto a su oído. Adán se giró, sin encontrar nada, y por un momento, simplemente se quedó allí parado. El primer hombre no pudo evitar la risa que le salió. Con un movimiento de cabeza, avanzó pavoneándose. Ante él no se extendía un páramo ni un vacío, sino una tierra tan exuberante que le quitaba el aliento. Un verde como ningún otro que había visto desde el jardín. Era vívido, saturado, vivo. Los árboles se extendían como antiguas agujas de catedral, y sus ramas rebosaban de frutos y color. Ríos de agua, miel y vino atravesaban colinas doradas, brillando con una luz que no provenía de un sol que pudiera identificar. Estuvo bien. No es perfecto, no es sagrado. Pero es bueno. Es bueno como podrían ser las cosas después de la ruina. Es bueno como eran las cosas cuando la gente rota eligió construir en lugar de destruir. Esto era el paraíso. Y de pie al pie de un puente de piedra, más adelante, descalzo, cabizbajo y con las manos ligeramente entrelazadas a la espalda, había de nuevo un hombre. A primera vista, común y corriente, aunque había algo en su postura. Quietud sin rigidez. Autoridad sin orgullo. David. El hombre levantó la vista al oír su nombre. Sonrió. Adán. Adán lo miró fijamente un buen rato. Esa misma sonrisa serena. Esa misma gracia tranquila y juvenil que una vez derrotó a gigantes y cantó más que reyes. ¿Eres mi guía, no? Dijo finalmente. David asintió. Por ahora. Para demostrarte mi gratitud por los 70 años que me diste. Adán dejó escapar un suspiro bajo, un pequeño bufido de incredulidad y arrepentimiento. 70 años, murmuró. 70 años que intenté recuperar por miedo. Por orgullo. 70 años que tuve demasiado miedo para rendirme. Y aún así me los diste. No hay deudas entre nosotros. Adán negó con la cabeza. David lo miró a los ojos. Acompáñame de todas formas. Y así lo hicieron. No eres el primero en recorrer un largo camino, dijo David en voz baja. Pero el Señor no desperdicia a quienes ama. La mirada de Adán se detuvo en los árboles, los ríos, las colinas distantes que parecían recuerdos que nunca había ganado. Incluso cuando corren. David no lo miró. Sobre todo entonces. Adán no estaba seguro de cuánto tiempo caminaron. El tiempo parecía no existir allí, de ninguna manera que él reconociera. No había sol arriba, ni luna, ni sombras cambiantes que marcaran su paso. Solo luz. Sol o aliento. Solo el sonido de sus pasos y el ritmo lento de algo más antiguo que el mundo. Podrían haber sido minutos. Podrían haber sido años. Él no preguntó. No necesitaba hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa. Hasta que por fin, David se detuvo y se hizo a un lado, un gesto sutil que hizo que Adán se detuviera. Su guía no dijo ni una palabra, pero la invitación tácita era clara. Adán dudó por un momento antes de dar un paso adelante, sus pies moviéndose solos. La voz de David lo siguió. Hay un tiempo para caminar al lado de alguien, y hay un tiempo para caminar delante. Has llevado cargas por mucho tiempo. Ahora, debes elegir tu propio camino. Adán miró hacia atrás y captó el destello de una sonrisa cómplice en el rostro de David. Una sonrisa que le decía todo y nada a la vez. Sin decir otra palabra, Adán continuó adelante. El aire a su alrededor se sentía diferente, y la atmósfera misma había respirado un sutil suspiro de alivio. El camino ante él no había cambiado, seguía siendo tan exuberante, sinuoso y desconocido como antes, pero ahora parecía más abierto. Era como si, con solo avanzar, todo ya fuera perfecto, ya estuviera donde debía estar. Recordó esta sensación. Él estaba en casa. No estaba seguro de cuándo, pero a lo largo del camino, un pequeño cordero se le había unido. La mirada de Adán se posó en la criatura y, por un instante fugaz, sintió un extraño tirón en el pecho. No era un simple animal. El cordero era blanco puro. Su lana era suave e inmaculada. Sus ojos eran amplios y modestos. Lo seguía sin vacilar, como si también comprendiera el camino. Pronto lo alcanzó. Se encontraba ante una entrada, arqueándose como los brazos abiertos de algo mucho más antiguo que el mundo mismo. Una figura se alzaba en el umbral, no imponente, pero radiante de una manera que hacía que la tierra misma pareciera contener la respiración. Cuanto más miraba, más extraño le parecía todo. Adán tragó saliva. ¿Cómo demonios pudieron los ángeles confundir a Adán con él? Adán dijo suavemente. Yeshua, Adán. La sonrisa de Yeshua se suavizó y le hizo una seña para que avanzara. Adán lo hizo. El hijo se hizo a un lado para dejar que Adán contemplara lo que había detrás de él. Al principio, Adán no lo vio.
Solo el suave susurro de las hojas, el tenue resplandor de luz que parecía emanar del propio árbol, suave y eterno. Pero entonces, Adán inhaló con fuerza, aunque ya no necesitaba respirar. Su pecho se encogió como si se le hubiera arrebatado el alma. Era una sensación tan profunda, tan cruda, que parecía desgarrarse por dentro. Abrió la boca, pero no le salieron palabras. Murieron en su garganta, sofocadas por el peso de lo que veía ante él. Sus rodillas se doblaron y, por un fugaz instante, pareció que iba a derrumbarse. Ese enorme ser inmortal quedó reducido a nada más que un hombre al borde del colapso. Se puso de pie tambaleándose. El suelo bajo sus pies parecía inestable, como si también compartiera su dolor. Sus manos temblaban y se estremecían con un dolor demasiado grande para soportarlo, y se extendían hacia adelante desesperadamente. Después de todo, después de todos los años de silencio, de arrepentimiento, de tormento. Allí, yaciendo como inafectado por el tiempo, yacía un niño, quieto, en paz, a salvo de los estragos del mundo. La tranquilidad que lo rodeaba era casi insoportable. Adam temía que fuera una mentira. Los ojos de Adam ardían. Se le llenaron los ojos de lágrimas, lágrimas que creía no volver a derramar. Bajo las ramas retorcidas y el suave follaje verde, dormía Abel,